El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:37 en la mañana, gracias. Contertulio, permítame enviar un par de saludos nomás. A ver. Tenemos una muy interesante audiencia en Manabí. Yo he relatado en varias ocasiones, yo soy ambateño, ambateñísimo, nací en Ambato, pero tengo raíces manabitas, mi madre es portovejense. Eres más ambateño que los cuyes de Ficoa. Soy más ambateño que los cuyes de Ficoa, pero me encanta Manabí. Además tengo este lazo familiar que les decía, pero Osvaldo Cedeño nos escribía, nos decía, fiel sintonía desde Puerto Viejo, me gusta el programa, dice, los felicito, muchas gracias, porque se trata de los problemas reales del país. También nos escribió Milton Álava. Dice, soy de Manta, les escucho todas las mañanas y como yo vemos cientos de personas en Manabí que lo hacemos. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Por acá Vicky Tirirá también nos escribe, dice, ustedes son los mejores, la verdad. Cuando no puedo escucharlos, siento que algo me falta. Qué mensaje, me llegó a lo más profundo del corazón. Hermoso. Gracias, Vicky, un abrazo. Acá suscríbase al canal de YouTube, ahí cuando pues, llegue a la oficina o a la casa puede escucharnos. Nos puede ver. Un asiduo oyente de Cumbayá, ¿de Cumbayá o de Cumbayor? El señor Juan Carlos Castillo. De Cumbayami. El Juan Castillo también nos está escribiendo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Hice la mención con Manabí justamente por esos mensajes de los oyentes que tienen la gentileza de sintonizar este espacio de noticias y con quienes obviamente nos retroalimentamos. A ver, en la parte del comentario hablamos sobre el tema del presupuesto, pero básicamente el tema asociado a estas dudas que hay en torno a la denominada monetización de activos. El portal Primicias había publicado hace pocos días las dudas de la Asamblea por los ingresos por monetización de activos. Dice, el Ejecutivo, en el cuerpo de la noticia de Primicias, aseguró que hay 3 activos cerca ya de la concesión, la hidroeléctrica Sopladora, que le generaría al Estado 963 millones de dólares. El Banco del Pacífico, entiendo que es venta, ¿no? En el caso del Banco del Pacífico, tengo claridad si es venta, concesión, ¿qué van a hacer? Y aquí Guillermo Lazo dijo que él no estaba interesado en comprar el Banco del Pacífico. Él dijo que no lo dijimos nosotros, lo dijo Guillermo Lazo. 800 millones de dólares y CNT 400 millones. En la lista hay otros activos de los sectores estratégicos como la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y en el campo petrolero Sacha. La monetización de activos, dice Primicias, es un objetivo planteado en el pasado. En la proforma 2019 el gobierno incluyó 1.000 millones de dólares por ese concepto, pero hasta octubre apenas habían ingresado 64.237 dólares. Según el Ministerio de Finanzas, apenas el 0,006% de los 1.000 millones previstos. Vamos a conversar sobre este tema con un especialista en la materia. Nos acompaña Javier Martínez, él es abogado, consultor, y conoce sobre el tema de la monetización, que digamos nosotros hemos calificado acá como una suerte de eufemismo, porque en términos reales el efecto es otro, ¿no? Le llama monetización, pero nosotros le llamamos venta, concesión, no sé, habrá que preguntar, ¿no? ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Gracias por la gentileza. A ver, ¿qué se entiende por monetización? A ver, Fabricio, creo que es importante empezar explicando esto. Monetización de activos del Estado, un término que lo viene utilizando el gobierno. Lo que busca a través de eso es ingresos, un flujo de capital. ¿Por concepto de qué? Por concepto de concesión o venta de ciertos activos que tiene el Estado. Estos activos hay que saberlos detallar para entender qué activos sí se pueden concesionar, qué activos se pueden vender y qué activos definitivamente, de acuerdo a nuestra Constitución, no se pueden concesionar, menos aún vender. Hay que tener claro que ya nuestra Constitución establece para todos los ecuatorianos un régimen de desarrollo. Este régimen de desarrollo, rápidamente, ¿qué es lo que quiere decir? Pone al ser humano como sujeto y fin de un sistema económico que está que debe de ser integrado por una organización económica pública, privada, mixta o de economía popular y solidaria. En otras palabras, el Estado puede participar en la economía del país a través de empresas públicas, más aún cuando el mismo artículo 277, numeral 4, establece
como deber general del Estado para la consecución de este régimen de desarrollo, construir y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. De igual manera, la Constitución es muy clara cuando establece que para la prestación de estos servicios públicos y para la gestión de los sectores estratégicos, el Estado constituirá empresas públicas. Entonces, estos activos que tiene el Estado, sobre todo de las empresas públicas, tienen un rol, tienen un fin. ¿Cuál es? El de gestionar los sectores estratégicos, prestar servicios públicos y por extensión alcanzar ese régimen de desarrollo que está establecido por mandato constitucional en nuestra Carta Magna. Tomando eso como punto de partida, ¿por qué entonces la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO registra a 39.100 trabajadores como parte de la nómina de empresas públicas que se encuentran bajo su coordinación y se dispone la reducción de al menos del 10% de empleados de las 21 compañías estatales? Si eso implicaría, por ejemplo, reducir o, digamos, poner en riesgo la calidad de servicios. Sí, justamente la estructura del Estado, el presupuesto general del Estado, no toma en cuenta a los presupuestos de cada empresa pública. En este sentido, cada empresa pública es autónoma, es desconcentrada en el sentido operativo, administrativo, y es la empresa la que tiene que velar por todo su giro de negocio, por el rol operativo, pues, y poder prestar mejores servicios, siempre atado al tema constitucional. Entendemos que las empresas públicas juegan un rol fundamental, como lo mencioné, es necesario para la prestación de un servicio, para gestionar estos sectores del país. Los sectores estratégicos, para que la ciudadanía nos comprenda rápidamente, son los sectores que por su nivel, por su relevancia, juegan un rol importante en la economía, en el tema social, político e incluso ambiental del país. Sirven para desarrollar, sirven para alcanzar el régimen de desarrollo que pone, como lo había manifestado, usted fue gerente de Correos del Ecuador, que también es de empresa pública. Durante su administración, ¿cuánta gente fue separada de la empresa? Nosotros empezamos con una nómina de alrededor de 2.200 personas, pero luego terminamos creo que con 100 personas menos, pero hay que aclarar algo. Estas 100 personas menos tenían contratos temporales, que fueron contratados por un periodo en donde la actividad operativa elevó los niveles y necesitábamos estas personas. Personas de planta nunca fueron retiradas. ¿Por qué? Porque la actividad de una empresa, la operación de una empresa depende mucho, sobre todo en el caso de una empresa de servicios postales, del personal que trabaja dentro. En el caso de ese sector, de esa empresa, Correos del Ecuador, ¿había o existe un plan igualmente para generar monetización, como le llama el gobierno, de correos, es decir, concesionar o vender correos? O cerrar correos. O cerrar correos. No, nunca hubo esa directriz, siempre... yo soy totalmente franco, la política fue repotenciar la empresa, trabajar en función de mejorar los índices de la empresa, y eso es lo que se hizo. Se trabajó sobre todo en el periodo que yo puedo dar fe, pues por mejorar la operación de la empresa con el personal que se venía. Con personal propio, no necesariamente buscando convenios con otro tipo de compañías privadas que se dediquen al servicio de couriers, o también hicieron alianzas estratégicas con DHL, Serviente. Las alianzas son importantes, creo que cerramos algún pequeño contrato con FedEx. Sin embargo, esto nos ayudó para poder prestar un mejor servicio en el tema de un servicio específico que era el Exporta Fácil. Pero lo hicimos la mayor parte con nuestro personal. Ahora, a mí, lo que me llama mucho la atención, y esto es algo que varios analistas económicos nos han ratificado acá, de que hay un objetivo final de toda esta discusión de la política económica, que es la de las concesiones o monetización de algunas empresas públicas, incluidas las de los sectores estratégicos. Llevando adelante políticas que vayan en detrimento del servicio, de la eficiencia, de la eficacia de las empresas públicas, no es allanar el camino precisamente para justificar eso. ¿Cómo son ineficientes, malas, burocráticas, etcétera, etcétera?
es mejor deshacernos de ellas. ¿No fue parte de un proceso eso? Parecería, ¿no? La verdad, yo prefiero pensar que lamentablemente hay un mal asesoramiento en ciertas, para la administración de ciertas empresas, para la administración de ciertos sectores. En el actual gobierno. Y Hay un mal asesoramiento. Sí, probablemente hay un mal asesoramiento. ¿Por qué? Porque no están dando los resultados que se necesita. ¿A través de qué? De políticas de austeridad, como por ejemplo el recorte de personal. Y como ustedes bien lo manifestaban, este personal es muy necesario para prestar el servicio que demanda la ciudadanía. Entonces, es necesario repotenciar ciertas empresas, habrán otras que se necesita más bien buscar alianzas público-privadas y en este sentido ir alcanzando este rol que lo manda la Constitución. ¿Usted cree, por ejemplo, que el Estado debe desprenderse del Banco del Pacífico, por ejemplo? Es un activo que jurídicamente sí se lo puede vender, partamos por ahí. Ya. Es una El Banco del Pacífico sí se puede vender. Sí se lo puede vender, es un activo que jurídicamente se puede utilizar para monetizarlo. Se debe de analizar cuánto ha dejado esto económicamente, financieramente, pues a las arcas del Estado y ver cuánto estas empresas o estas bancas de inversión evalúan este activo y en ese sentido simplemente analizar qué es lo mejor para el país. Pero ojo, no nos podemos cerrar a que esta estrategia de la monetización de activos del Estado sea totalmente inválida, mucho menos bajo la coyuntura económica y el déficit que está viviendo el país. O sea, uno sí Ya, pensaría que en a el ver. caso del Banco del Pacífico, el Estado, ¿por qué tiene que tener un banco que se maneja o que opera como un banco privado? Uno podría discutir eso. Yo también discuto el tema de las aerolíneas. No sé cuál es su opinión y le pregunto si TAME debería ser vendida, por ejemplo, debería ser concesionada. Pero por otra parte, también planteo esta pregunta. ¿Por qué CNT, que se entiende es la empresa pública mejor administrada, con mejores números, que reporta utilidades, hay que entregar su administración al sector privado? O sea, sí separo, diferencio lo uno de lo otro y quisiera una opinión suya al respecto. Sí, las alianzas estratégicas son necesarias, sobre todo en las empresas que están teniendo una mala gestión, una mala administración, no están dejando excedentes para el Estado. Pero debemos de dejar claro una cosa, y aquí también el gobierno, qué estrategia está utilizando para alcanzar esta monetización de activos. Como lo dije al inicio, las empresas públicas tienen un rol específico y en ninguna parte de la Constitución establece que pueden ser concesionadas, o en ningún señalamiento de nuestro ordenamiento jurídico habla sobre la delegación de las empresas públicas. En O sea, podrían sentido, cometer una ilegalidad si es que lo hacen. claro, si es que se concesiona. A ver, el gobierno habla de delegar la administración, sí, delegar la gestión de la administración de una empresa privada. Ajá. Ese modelo no existe, esa figura no existe en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no se puede concesionar una empresa pública. ¿Qué es lo que sí se puede concesionar? Lo que la Constitución, de forma excepcional, dice claramente que lo que sí se puede concesionar, delegar de forma excepcional, son los sectores estratégicos. A ver, y entendamos la diferencia del sector estratégico al activo en sí de la empresa pública. El sector estratégico es telecomunicaciones. Usted puede concesionar el espectro radioeléctrico. Por Sí, ejemplo, por eso tiene una asignación, le asigna la frecuencia. la frecuencia, le entrega a una operadora y la operadora es la que invierte, crea su activo, opera, explota, comercializa, y por haberle asignado el Estado, la operadora le paga un valor. Igual pasa en el sector de recursos naturales no renovables, yacimientos mineros, en el tema de hidrocarburos, en fin. Entonces, esto es lo que el Estado, solo de forma excepcional, cuando es de forma excepcional, cuando la demanda del sector estratégico no puede ser cubierta solamente por la empresa pública, o cuando definitivamente el Estado no está en capacidad técnica y económica de prestar ese servicio público. Ahora, eso tenemos que tener claro. Le planteo, doctor, dos inquietudes que nosotros así
muy experimentalmente nos poníamos a dialogar con el contratulio en nuestra tertulia inicial del programa. La una es, ¿por qué si CNT es una de las empresas públicas más deficientes, no se copia ese mismo sistema de trabajo, ese mismo formato, etcétera, etcétera, en el resto de empresas públicas? Una, ¿por qué no replicar el buen modelo que tiene CNT? Y lo otro, usted decía, sí, puede ser una opción para ir acortando la brecha que teníamos ahora y el déficit tan grande, pero la monetización significa pan hoy, hambre mañana, porque algún rato dejamos de recibir esa plata, ¿no? Y son periodos de concesión larguísimos, de 20, 25 años. A ver, dos cosas ahí. Primero hay que diferenciar la demanda de los servicios. La demanda de los servicios de telecomunicaciones, sin duda alguna, tiene un boom, seguirá teniendo un boom, y no podemos comparar una demanda del servicio de telecomunicaciones con CNT, cómo ha crecido, con la demanda del servicio, por ejemplo, de correos, del sector postal, que todos sabemos que cada vez disminuye esta demanda, y ahí hay que buscar estrategias para que esta empresa preste servicios atado a ello, pero no pierda ingresos como lo ha venido haciendo. Entonces, los modelos también dependen mucho de esta variable que es el tema del contexto que estamos viviendo actualmente. Es necesario, algo me habló, me el tema del hambre para el pan para hoy, hambre para mañana. No, recibimos hoy la platita de la concesión, pero si es por 25 años nos gastamos, como somos expertos aquí para gastarnos la plata así, en abrir y cerrar de ojos, tenemos que pagar los sueldos en diciembre, los décimos, ¿no? Pagamos todo eso al sector público y nos quedamos sin plata. Sí, bueno, primero, mandato constitucional, mantener nuestros bienes, ¿sí? Para que estos bienes nos puedan servir para la consecución del régimen de desarrollo. Segundo, si es que se llega a hacer esto, nosotros tenemos que estar muy atentos para ver en qué se utiliza este dinero. Este dinero tiene que utilizarse nuevamente en bienes de larga duración que nos permita alcanzar este régimen de desarrollo establecido en la Constitución. No debería ser utilizado para gasto corriente, por ejemplo. No debe de ser utilizado a gasto corriente, que es lo que lamentablemente se lo ha señalado en la Constitución. Se tiene un rubro de alrededor de 2.000 millones de dólares por concesiones utilizado dentro del grupo de ingresos permanentes. ¿Qué son estos ingresos permanentes? Por lo general son ingresos que se tienen de forma periódica, continua, previsible, ¿sí? Y un ingreso que vamos a tener por concepto de monetización es un ingreso extraordinario, por llamarlo así, y debería de utilizárselo para justamente obra pública que nos pueda generar esta infraestructura necesaria para un régimen de desarrollo que demandamos los ciudadanos. Correcto. ¿Qué pasa con Sopladora, por ejemplo? También debería ser concesionada a la administración. Ahí hablamos de un proyecto o de una central hidroeléctrica. Ya hablamos de CNT, hablamos del Banco del Pacífico. ¿Qué pasa con Sopladora? A ver, Sopladora es una unidad de negocio de Select, ¿sí? Es una central hidroeléctrica. Tiene el mismo tratamiento que una empresa pública, ¿sí? La empresa pública no tiene en ningún lado de nuestro ordenamiento jurídico cómo concesionarse. ¿Qué es lo único que se puede hacer con una empresa pública? Usted puede conformar una empresa de economía mixta, vender el paquete accionario, un máximo del 49%, y en ese sentido sí poder tener liquidez, flujo para invertirlo en lo que el Estado mejor considere. Para este ejemplo de Sopladora, el Estado tiene que seguir manteniendo el 51% del paquete accionario. Por supuesto, por supuesto. ¿Y la administración no puede delegar al sector privado, manteniendo el Estado el 100%, delegar su administración? En el caso de Sopladora. Pero entendamos qué quiere decir por delegar al sector privado. Si es que yo le voy a delegar al sector privado todo el negocio por un periodo determinado, y el sector privado va a recibir todo lo que genere esta empresa, eso es concesión, ¿sí? Si es que yo le delego al sector privado una administración y contrato y le pago por una administración, eso es otra cosa. Y eso sí se puede hacer en una empresa de economía mixta, contratar una administración privada, ¿sí? Pero por esa administración se le paga. Sí, nada más, pero no es que la administración se lleva los ingresos que genera
esta empresa. Oiga, y yo le mixta. preguntaba también el Ya. caso de Tame. ¿Tame debería ser vendida o no? No puede, a ver, Tame, para que sea vendida, ¿qué tienen que hacer? Es una empresa pública, simplemente... también lo mismo que en el otro caso. Exactamente. Ah, ya. Si es que una empresa pública no está O sea, hay una dando los limitación rendimientos- jurídica ahí. Por supuesto, si es que una empresa pública no está dando los rendimientos que se busca, lo único que se debe hacer es, miren, un informe técnico en donde diga, esta empresa ya no es rentable, por favor, liquidemos y ahora sí, vendamos los activos. Y pare de contar, la empresa pública no está creada con otro rol más que prestar servicios públicos y gestionar sectores estratégicos. La empresa pública no está creada para que, bueno, ¿sabes qué? En este momento arrendémosla, concesionémosla por un tiempo o inventémonos algún otro modelo que no esté establecido en nuestra ley. Tenemos que tener claro eso. La empresa pública tiene un fin específico y si es que no puede cumplirlo, levante un informe técnico. Pero por ejemplo, CNT, si es que no pudiera cumplirlo, levante un informe técnico para saber si es que realmente no está dejando excedentes al Estado. Todos sabemos que es una empresa rentable. Que sí está dejando excedentes al Estado. Pues. Ahora, yo tampoco he escuchado al gobierno que va a vender CNT. Ojo, lo que está también haciendo el gobierno es en un primer momento trayendo una banca de inversión para que evalúe la empresa, para saber en qué estado está, para que nos diga cuánto cuesta esta empresa en una primera fase. Y ya en la segunda fase, según lo que he escuchado, van a llevar este modelo de delegación de la administración, etcétera, pero ya se darán cuenta cuando la misma banca de inversión les diga que ese modelo jurídico no procede y ahí tendrán que ver cuáles son los modelos con los cuales pueden generar liquidez, como por ejemplo una empresa de economía mixta, que no es una mala idea porque incluso así lo permite la Constitución. Correcto. Es la valoración de Javier Martínez en esta mañana. Él es abogado, consultor, hablando sobre la monetización de los activos del Estado. Gracias por el tiempo, abogado. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias a nuestro invitado Javier Martínez, 7:59 aquí en A Primera Hora.